A ver, la tesis es la siguiente. La belleza es una forma de dominación, Ujú. posiblemente sobre el cuerpo, sobre la subjetividad. Sobre las estructuras habíamos dicho, ¿no? También. Y bueno, si es así, entonces la belleza es un aparato ideológico. Ujú. También es una tecnología de Domination Street. Sí. Es que, a ver, pero ¿por qué ahora no podemos seguir el hilo también como hace rato? Porque no hay chelas. No, ya son demasiadas chelas, no sé qué sea. Pues sí, ¿no? Al final la belleza... A ver. Todo empezó porque estábamos hablando de la armonía en el sonido, ¿no? Ah, y tú te aventaste una tesis donde decías Sí. que la armonía es como un sistema de ordenamiento. Exacto, que nos dice que es lo bello, ¿no? Sobre todo lo bello y lo estético. Y que esa forma también es, pues sí, es muy dominante, es muy hegemónica. Al final te enseñan qué cosas son las que suenan bien y qué cosas son las que suenan mal. Igual que con la imagen y con los cuerpos y todo lo que reglamenta esa estructura estética. Eso habíamos dicho, una estructura estética. Y claro, es una construcción, ¿no? Es una construcción esa cosa de la belleza. Evidentemente es... ¿Qué es lo bello? Platón decía en uno de sus diálogos, ¿no? Lo bello es lo difícil de entender. No sé, no estoy de acuerdo con eso. No me parece que lo bello sea eso. Me gusta más como el pedo kantiano, que es algo que te sorprende, o que te mueve algo. Porque si asumiéramos que lo bello es esta estructura estética que tiene una manera muy clara de representación y de codificación, pues qué de hueva, ¿no? Yo creo que lo bello es algo muy subjetivo, al final es súper subjetivo. Bueno, es subjetivo, pero hay una realidad imperante en donde Claro. lo bello es una forma de acercarte a la cosa, Uh-huh. que responde también muchas veces como a valores capitales, por ejemplo, ¿no? O no solo eso, sino que la belleza entendida, o si la entendemos desde el uso de los aparatos ideológicos, Uh-huh. pues fue un papel muy importante, ¿no? En la construcción de la realidad la realidad que habitamos, pues, o sea, sí, al final de cuentas sí es un sistema de ordenamiento del mundo, Claro. ¿no? Un sistema de ordenamiento, digamos, en primera del cuerpo y luego del cuerpo sobre otros cuerpos, es decir, como la belleza es social, pues, al final de cuentas, ¿no? Sí, es una construcción y social. se convierte en una convención social, ¿no? A tal punto que la belleza es premiada, ¿no? Y la fealdad es castigada en muchos aspectos, no solamente en la cuestión que comprende a la imagen, sino hablábamos del sonido, ¿no? El ruido, por ejemplo, ¿no? Esa imagen la detesto, es horrible, guacala. Pinche tipofobia. Sí, es... El sonido, bueno, yo leí algo que me gustó mucho de la Rosy Braidotti, que decía que el lenguaje sonoro y el sonido en general escapa de muchas de las representaciones dominantes que hace, por ejemplo, la imagen, ¿no? La imagen te muestra y te dice qué es aquello que se clasifica como bello, feo, horrible o con ciertas estéticas. Y ese código escapa, por ejemplo, al sonido. El sonido está bien chingón porque en realidad es más abierto, no es una imagen que pone en ti, sino puedo poner muchas imágenes y cada imagen se construye a partir de lo que cada persona pueda construir en su mente como imagen, ¿no? Y por eso también todo el tiempo aquello que no está en primer plano, en foco de lo sonoro, pues básicamente es considerado como ruido, ¿no? Porque aquello que enfocas o que pones atención, pues es lo válido, porque es lo que te conviene escuchar por lo que sea, ¿no? Pareciera entonces que nos enfrentamos como a una jerarquización de la cosa, ¿no? Hay una cosa que se nos presenta como inmediata frente a, es, digamos, por ejemplo, pensando en
en el foco de atención, ¿no? O sea, es decir, hay una cosa que se me presenta como lo importante y desplaza categóricamente a esas otras simultaneidades que están ahí, ¿no? Pues, o sea, pensando en la imagen, cómo desplaza a... Cómo la vía de la imagen desplaza, por ejemplo, otros sentidos que están en operación en el mismo, o que forman parte de la misma experiencia estética, digamos, por ejemplo, el hecho de que la imagen desplace al sonido, que la imagen desplace al gusto o al olfato, o sea, como la imagen constituye una jerarquización de nuestra relación con la realidad. Pues, exacto, ¿no? Por ejemplo, de pronto es bien chistoso, ¿no? El tocar queda supeditado también sobre todo esta cuestión de sensaciones, ¿no? Y las sensaciones a veces no están tan codificadas como estéticamente o clasificadas, ¿no? Al final sí hay ciertas recurrencias, como por ejemplo tocar la piel, que dices, eso es muy hermoso, ¿no? Y tocar ciertas otras cosas puede ser no tan codificado como bello. Hay una cuestión sí súper tiránica de las imágenes, y en relación a eso, pues ahí una imagen muestra siempre qué es lo bello, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea de los cuerpos occidentales, rubios, de ciertas proporciones, es lo que se entiende como bello, ¿no? Y todo el mundo ya lo tiene súper introyectado, y de pronto te das cuenta que la belleza, no sé, es como hablábamos hace rato, ¿no? Como de composiciones y estructuras que componen eso y que no necesariamente responden al 4/4 del pop, sino que corresponden más bien a algo que a ti te haga sentir. Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, ¿cómo es que opera la belleza como un artefacto que controla los cuerpos desde la feminidad, por ejemplo? Es que ese es un temazo, son un montón de cosas, ¿no? O sea, el simple hecho de... ¿Qué se te ocurre así? Pues me viene en la cabeza durísimo esa peli del diablo con vestido azul. ¿Cómo se llama? ¿Demon? ¿Demonio Neón? Ajá. ¿Qué es eso, no? O sea, yo no hago nada más que ser bonita y estar aquí para que agrado al mundo, ¿no? Así de verga, y esa es tu finalidad en la existencia, y pues sí. O sea, y que hablábamos también, por ejemplo, de esta cuestión de la naturalidad, supuestamente, ¿no? Que lo artificial es mal visto porque es una composición dudosa de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la belleza y en los cuerpos de las mujeres. Y hablábamos de esa cuestión que dice el apreciado, que la tecnología tiene su cosa más acertada en hacer que algo pase por natural, ¿no? Es el acierto de la tecnología. Y cuando hablamos de, por ejemplo, composiciones de mujeres que son guapísimas y que han pasado por un quirófano, tiene que ver con esta cuestión corporal como si fuera natural, ¿no? Porque cuando hay una defecio, cuando algo no funciona, como mi Michael Jackson, entonces es donde se restriega y se refriega que eso es artificial, y que incluso hay una carga moral, ¿no? No puede ser artificial, está muy mal que deliberadamente seas artificial y quieras hacerlo, ¿no? A mí me quedó bien chida eso, en ese sentido, la Alaska, la olvido, la Alaska, porque ella no tiene un pedo en decir, mira, sí, me pongo botox, me aumento los senos y me hago esto y aquello. No tendría por qué estar como negarlo, ¿no? O ocultarlo, como mucha gente lo hace, porque justo tiene que pasar como algo natural, ¿no? De la noche a la mañana ya no tienes esta joroba en la nariz, ¡guau!, ¿no? Pero al final es esa idea otra vez, apelar a estas estructuras que están dadas, hechas y construidas, de qué debemos ver como bello, estético, bueno, no, lo bello más bien, porque lo estético al final son diferentes composiciones de cómo confrontamos esa idea de belleza, ¿no? De impresiones. Pensemos que la estética es ese primer acercamiento con una realidad exterior, ¿no? Es decir, cuando el sujeto entra en contacto o, digamos, se vuelve un sujeto social, ¿no? Digamos, es ahí cuando ocurre la estética, la experiencia de lo otro, ¿no? Lo que ocurre afuera, pues. ¿Y cómo sucede? Pues por la vía de los sentidos. Exacto. Luego, a mí me suena un poco esto que dices como del botox. Hay finalmente tecnologías de la belleza, ¿no? Muchísimas, miles, estamos sobre todo en el pensando tiempo... como desde las cosas más rudimentarias, como un billet o no sé, el maquillaje, que bueno,
en primera instancia, cómo surgieron esas tecnologías y con qué fin, ¿no? O para qué tipo de personas. Yo creo que siempre y luego tecnologías más perversas como la cuestión ideológica, pues. Ajá, claro, o sea, la tecnología de pensar sobre o ciertos dispositivos que te ayuden a pensar que eso tiene una validez universal, ¿no? Hay unas cosas que, bueno, yo para mi tesis estaba viendo sobre, sí, tecnologías performativas, ¿no? Que te habilitan para ser o parecer en un mundo, ¿no? Como el travestismo, que es una de las tecnologías más típicas. Obviamente todo el maquillaje y demás. Está bien chido en lo del cosplay, porque justo hay una serie de tecnologías muy complejas en el maquillaje, en la elaboración, por ejemplo, de ropa, que te acerca a parecerte algo que tú quieres, ¿no? A una imagen que ya tal vez está dada, ¿no? Más que sacar provecho de ti. Hay un montón de tutoriales en internet, ahí en YouTube, en donde, por ejemplo, las chicas asiáticas, hablando del ojo alargado, pues a través de ciertos métodos y técnicas generan, o sea, hacen que el ojo se les vea súper amplio, ¿no? Usando lentillas y demás. Incluso hay una operación, ¿no? de los párpados en Asia que es muy típica, para hacerse el doble párpado que no tienen, para que el ojo se abra, ¿no? Entonces eso habla de los cánones que hay siempre súper occidentales, ¿no? Lo interesante ahora es cómo estamos mirando ya en otras direcciones y se están validando otro tipo de estéticas y otro tipo de formas de belleza, ¿no? Y empieza a haber una serie de cosas híbridas tan fantásticas, tan artificiales, que a mí me emociona mucho, ¿no? Cuando apenas se murió un güey que me quedé súper chido, bueno, me caía súper chido y es así como uno que es el Pete Burns. Ese güey le hicieron una desgracia así en los labios, se puso botox y lo que sea, y al final se terminó haciendo una cochinada, ¿no? Bueno, él no, quienes le hicieron esa técnica y ese método de ponerle colágeno, creo que en los labios, ¿no? Y el tipo lo hablaba y además pagó por ello, ¿no? O sea, pagas, o sea, te lo compras, tienes que llegar a eso. Parece que justamente, y si te pones a pensar las estéticas estas dominantes o estas estructuras que creemos como bellas, son bastante redituables, generan dinero por donde le veas. O sea, puedes ver, por ejemplo, que usar maquillaje es carísimo, o sea, para que te hagas un ¿Cuánto invierte una chica? Yo no lo sé muy bien porque yo no me maquillo mucho, pero, por ejemplo, he visto al año, por ejemplo, ¿no? No tengo idea, pero es un dineral. O sea, desde una crema humectante hasta cosas de los labios, a cuestiones especializadas para los ojos. Yo solo he visto, por ejemplo, que un labial no tan malo o con ciertas características como que dure un determinado tiempo puede llegar hasta costar como 130 pesos si es económico. Una base de maquillaje puede llegar a costar 400, 500, o sea, dependiendo qué marcas. Por donde le veas es redituable. Sí, y una operación no se diga, o sea, hay sumas, por ejemplo, pensemos, no sé, como en este personaje, ¿no? En Michael Jackson. O sea, que casi su cuerpo era un laboratorio de experimentos, porque además fue de los pioneros en meterse a las cirugías y a hacer una serie de cosas bastante arriesgadas, porque también eso ha ido avanzando. Y cómo ha ido avanzando a partir de que en lugar de que haya cobayas, que son animales, pues tienen que ser cuerpos humanos. Y ahí tienes un montón de gente que, por ejemplo, Mikey Rourke, que era según esto guapísimo, y lo dejaron un figurín porque al final se trastocaron ciertas formas de su cara, de su expresión y todo aquello. Entonces también siempre parece que hay como dos cosas, una cuestión económica, de dinero, que circula a la belleza. Sí, finalmente la belleza está ligada directamente con los factores económicos, ¿no? Y con un riesgo también siempre. O sea, también pienso, por ejemplo, en muchas estructuras pops que a veces no entiendo de la música. Y que, o sea, por ejemplo, cada tiempo y cada ciertas temporalidades hay una serie de músicas o de géneros o de sonidos que se ponen, ¿no? Como el vocoder de Cher, que todo el mundo utilizó hasta el cansancio o sigue utilizando, ¿no? Pero eso también, esa repetición genera
no solo economía, sino también como que genera... Estéticas. Sí, pero también genera como una normalización, pues, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí lo que sea y mientras se repita, se normaliza y se acepta. O sea, también tiene que haber como un proceso. También hay un aparato normalizador de lo bello, pues. Sí, hay un proceso y yo por eso decía ahí en mi tesis que era una cuestión de performatividad, porque se está ensayando, se ensaya, ¿no? Es algo que nunca puedes llegar a alcanzar tal cual, porque por ejemplo es como el travestismo, ¿no? O sea, tú estarás ensayando ser una mujer, una misma ensaya ser una mujer, ¿no? Porque te han dicho que debe ser, de qué maneras. Y ensayas maquillarte y ensayas ser delicada o ciertas cosas, ¿no? Pero al final siempre va a estar fracasando porque no, ese ideal regulador no existe. ¿Cómo afecta ese imperativo categórico sobre lo bello en el cuerpo femenino, por ejemplo? Qué chinga, ¿no? Qué chinga. Mira, el Charlie ya está friendo. No llores, Charlie. Tú tienes un cuerpo masculino, no te preocupes. No hay pedo. Tú ya la libraste. Ya la libraste. Ya la armaste, Pues carnal. es una chinga, ¿no? O sea, por ejemplo, desde las proporciones que debes tener como mujer por los senos o las caderas o las nalgas, ¿no? Bríncalo así como... A ver, Sí, a ver, brinca. Es un hueveo constante por donde le veas, es un puto hueveo, que si no debes tener pelos, en qué lugares, que si debes tener ciertas proporciones, la ropa también, esta cosa de las tallas que regulan los cuerpos durísimo, ¿no? Súper heavy. El maquillaje, hay un montón de cosas que... Y frente a la mirada masculina, por ejemplo, o sea, que hay... O sea, porque también la feminidad está planteada en un mundo que está organizado en base no a la feminidad misma, sino a las estructuras patriarcales, pues. O sea, ¿qué de coincidencia hay en que la feminidad vista de tal manera cobra importancia en un discurso que es sumamente patriarcal? Pues que está creado desde ahí, ¿no? O sea, es como esta fábula de Pigmalión, ¿no? Al final creó su mujer perfecta. Afrodita tira paro, ¿no? Y que está viva porque las demás no me merecen. ¿Cuál es la fábula de Pigmalión? Pues de que se enamora de una imagen que hace, de una escultura que hace de una mujer, y dice, todas las demás son una bola de guarras. Esta sí está chida, ¿cómo no está viva, no? Claro, porque casualmente no hablaba y no tenía vida, pero estéticamente tenía unas ciertas formas que él había manipulado y él había creado a su imagen y semejanza. Y entonces le pide a Afrodita que pues, tire paro y le dé vida, ¿no? Y entonces casualmente Afrodita le hace caso y dice, ya, tengo a mi propia creación. O sea, esa es la misma metáfora sobre eso. Es una creación. O sea, el hombre masculina. crea a la mujer. Claro, por supuesto. Bíblico el pedo. De toda la vida, imagen, semejanza, la costilla de Adán. O sea, siempre como que tiene que verse como una extensión de lo masculino, una proyección de un deseo masculino. Y está súper heavy, ¿no? Porque al final también es una estructura creada, pues, ¿no? Igual que la masculinidad. Y siempre nos hemos educado en esa manera de cómo conducirnos en ello y de qué lugares y posiciones tomar y cómo ser y performar hombres y mujeres. Y en ese término también como está la condicionante de la belleza, ¿no? Que es una construcción también que tenemos en la cabeza. Al final las cosas que a ti te emocionan de una persona pueden ser simplemente gestos o movimientos o no sé, un olor o yo qué sé, otras cosas que no tienen necesariamente que ver con ese ideal regulador de belleza. ¿No? Y digamos pues la belleza como este aparato de control. ¿Qué controla? ¿Controla pues, los cuerpos? Controla los cuerpos, regula economías. ¿Controla las potencias subjetivas? También, por supuesto, ¿no? O sea, es un regulador. Sobre todo es un regulador de economía. Normalizador, es un aparato normalizador. Es un aparato normalizador, regulador, organizador.
que mantiene esas estructuras en sus espacios y sus lugares, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con tantas cosas que están súper interesantes de desbordamientos y borramientos de límites de lo masculino y femenino, que no es nuevo en realidad, ¿no? Pero ahora se está haciendo más visible a través de las personas transexuales, que empiezan a deconstruir o a tronar este código binario de hombre-mujer, y entonces de pronto ves a un chico guapísimo, súper gay, usando unas zapatillas de una manera que representa lo femenino pero en un cuerpo masculino. Ese tipo de estrategias a mí me parecen muy interesantes. Supongo que en el mejor de los casos llevaría a abrir las posibilidades más que a reinstituir otra vez una serie de códigos de belleza y estéticos, ¿no? Eso quiero creer al menos. Y la belleza como autorrepresentación del sujeto, en este caso del sujeto femenino, pues. Pues hay una cosa que, como en la peli esta del Almodóvar, ¿no? Del agrado, que dice que una es más auténtica cuando se parece a lo que soñó ser de sí misma. Creo que es eso, ¿no? O sea, a lo mejor tu sueño ni siquiera tiene que ver exactamente con ser Barbie o Barney, sino con ser algo, con construirte y conformarte y verte en el espejo y decir, lo que veo me gusta, ¿no? No tanto porque viene de otro lugar y tengo que hacer un reflejo de otras imágenes, sino porque siento que ese reflejo me pertenece más a mí que a otra, o que me viene de otra parte. Al final ni somos tan especiales, ni somos tan auténticos, ni somos tan diferentes como nos han hecho creer. En realidad es que somos más parecidos de lo que creemos, y esa es la potencia de la belleza, ¿no? Como creernos especiales, únicos e irrepetibles, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se puede desarticular el discurso de la belleza, este aparato normalizador o de ordenamiento, ¿no? del mundo? ¿Se puede desarticular? Es decir, seguramente la pregunta tiene que ver con que perseguimos algo de lo cual la belleza forma una parte constitutiva, ¿no? Digamos, la idea de dominación es, digamos, más amplia que la idea de belleza, ¿no? Yo creo que hay muchas estrategias. Yo creo que mucha gente al final termina navegando por esas estrategias, porque esos ideales de belleza, pues al final pueden estar reducidos incluso a una racialidad, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta este tipo de cuestiones que la gente hace, que experimenta con su cuerpo, como Genesis P. Orridge, ¿no? Que al final, o como Michael Jackson mismo, o como quien sea, que tiene que ver con este ideal de alcanzarlo, y en ese alcanzarlo algo falla. Entonces, lejos de alcanzar ese ideal, te conviertes en un monstruo, ¿no? Quizá esos serían más bien como eventos desafortunados, pero creo que no tendría que apresurarnos tanto, ni que fuera tan importante en nuestras vidas, ¿no? Al final sí, algo que se aprende de eso y de esta gente es que tú tienes el poder de construir tu cuerpo también, de construir tu imagen, de ser quien quieras ser. Y creo que sí, no sé, pues ahí es donde están las estrategias. También, como por ejemplo lo que decía de la gente trans, ¿no? No sé si se pueda subvertir, no sé si se pueda eliminar o erradicar, pero creo que al final siempre hay como una vigilancia y un acotamiento, que eso que decíamos hace rato, ¿no? El destroy everything you touch. Mientras esta economía alcance esas posibles estrategias, las va a reinsertar, obviamente, en un discurso hegemónico y construido. Entonces creo que habría que relajarse un poco más y tratar de hacer lo que se te da la gana con tu propia imagen, ¿no? A ti, o sea, ya más bien como desde tu persona, ¿cómo has experimentado la idea de belleza, o en qué medida te afecta a ti en qué medida afecta ese discurso de ordenamiento a tu persona, pues? Hubo algo bien cagado, ¿no? Bueno, cuando era chavita era como una niña muy regordeta, muy feliz, hasta que me encontré con otras chicas que se preocupaban por su imagen y que eran las típicas chicas que tenían estos cánones de belleza, por ejemplo, ser rubias o ser delgadas, ¿no? Y me acuerdo que era muy chavita
Y decía, guau, me junto como con las más nice porque yo era ñoña, ¿no? Entonces a ellas les convenía mi ñoñez porque había inteligencia que ellas no necesariamente tenían, pero tenían lo otro. Y cuando vi como de qué se trataba, que era así, vamos a conquistar a los chicos guapos, y los chicos guapos no tenían nada que decir, qué hueva, ¿no? Entonces no me impresionó nunca mucho eso, ni la belleza, ¿no? Ni los hombres hermosos. Me parece que una persona que se parece o que es como es y que no tiene como esas preocupaciones intermedias o eso, está más libre de poderse enfocar a otras cosas, y a mí esa gente me gusta. Hace como unos pocos años, como 2 años, adelgacé muchísimo. Fue muy curioso cómo ese hecho de que mi cuerpo se redujera empezó a llamar más la atención de morros, ¿no? Y me pareció una estupidez porque era como si fueras una carne de cañón, o como si fueras algo ahí que la gente quisiera tener o agarrar, ¿no? No era chistoso porque en ese momento las condiciones por las que adelgacé tenía que ver más bien con unas depresiones y cosas nada gratas que no le deseo a nadie. Pero me causó muchísima sorpresa que el hecho de que el cuerpo se redujera era como llamar más la atención. Y me dio mucha pena, ¿no? O sea, los chicos ya queriendo ligarte, llegaban y te hablaban así de, estuve todo el tiempo aquí con otra forma, con 2 o 4 kilos más, y estuve aquí, y ahora que estoy en esta, o sea, que mi cuerpo está de esta manera, ya vienes y me quieres impresionar, ¿qué te pasa, no? Son como esas cosas que suceden. A mí me gusta más la gente que tiene algo que contar y que, como va a sonar bien cursi, ¿no? Pero sí, que la vida se les ve en la cara, en el cuerpo, en la experiencia. La belleza, la verdad es que, como dice José, la belleza cansa y se acaba, ¿no? O sea, es neto. La belleza se va a acabar en algún momento, pero eso que se le llama personalidad, eso que tu semblante muestra porque has vivido, eso te lo curras. Y lo otro, naces con ello y al rato se acaba. Pero el otro te lo formas porque te lo va forjando también la vida. Y eso no tiene que ver con tecnologías dominantes, hegemónicas y construidas, sino con que tú vas transitando una vida y se va viendo en tu rostro, por ejemplo, ¿no? Nada me estresa mucho. Y luego hay como una cierta lógica en la cual la belleza se premia, ¿no? Esta sociedad premia la belleza. Sí, sí. La belleza no deja de ser funcional, pues, ¿no? La belleza funciona. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de las chicas que son modelo, como edecanes o de ese tipo de oficios o de chambas, que consisten en, y las he visto, ¿no? Es decir, como me interesa mucho el fenómeno de que una chica puede conseguir una lana por el solo hecho de ser bonita, ¿no? No y estar parada, sino pues. Lo que quiera. O sea, si hay una... O el porno, pues, por ejemplo, ¿no? Que son chicas y chicos, ¿no? Sí. Y de todo, pues. Pero hay cierto porno de clase, ¿no? Que genera, pues, bastantes millones. De hecho, es una industria mucho más poderosa que la industria del cine, por ejemplo, ¿no? O sea, y más sofisticada quizá, ¿no? En sus métodos porque además hay un juego con la legalidad y la ilegalidad, ¿no? O sea, como es que la belleza al final sí cobra una importancia funcional en el sistema de ordenamiento del mundo. Por el deseo, ¿no? O sea, al final tiene que ver con aquello que no eres y con lo que te permite imaginar y desear. Es bien heavy también, o sea, por ejemplo, en estos discursos sobre lo femenino, como ese dicho, ¿no? Que, ¿cómo va? Jalan más 2 tetas que 2 carretas. Y es bien heavy porque muchas morras lo saben, ¿no? Entonces también ocupar esa posición de sé lo que puedo obtener a partir de lo que tengo como un aspecto de belleza o de imagen física es muy heavy. Y sí, hay un discurso que felicita, que avala, que reivindica, pero que castiga de igual manera, ¿no? O sea, volvemos a Mickey Rourke, que era guapísimo,
y después se jodió la jeta según y ahora parece señora, qué horror, ¿no? O sea, como tiene un peso moral muy heavy. Un poco la cuestión es que la belleza como aparato de control, pues, digamos, legitima ciertas prácticas sí. Y castiga otras, ¿no? Dentro de esa misma forma, es así como esta dicotomía, ¿no? Eres bello y no puedes perder esa belleza. O sea, por ejemplo, ahí seguimos teniendo a Madonna. Los cuerpos disciplinados, por ejemplo, ¿no? Los cuerpos dóciles, al final, ¿no? Porque tu estrés se termina volviendo sobre seguir en eso, ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar ser... Tenía una compañera que siempre lloraba muchísimo porque decía, estoy harta de ser hermosísima, porque la gente se acerca solo por mi físico, ¿no? Y después la dejé de ver muchos años y ahora es una chica, no sé, supongo, no sé si es lesbiana o no, no sé si tenga algo que ver, pero bueno, su corporalidad cambió, o sea, ahora es obesa básicamente y claro, tiene una cara con unos ciertos rasgos que la gente entiende como bellos, ¿no? Y entonces yo no sé si eso incluso fue una estrategia porque también es una demanda, ¿no? En que seas bello debes mantener esa belleza hasta lo más posible, ¿no? Porque si no te conviertes en Michael Jackson, qué horror, ¿no? Pero también hay una doble moral porque no está permitido que esa belleza la trastoques y que tu ser natural tampoco está permitido que lo trastoques para ser mejor. Por eso hay estas moralejas y tan feas así como de Michael Jackson, ¿no? Así de, güey, mira lo que feo, además era pedófilo. Qué horror, eso no puede ser. O sea, sí hay como una cuestión que castiga. Claro, socialmente castiga. La gente bella se tiene que mantener bella supuestamente siempre. ¿No crees que justo ahí radique como la cuestión de la dominación de los cuerpos? Claro, o sea, porque estás haciendo, tienes que estar estresado porque... La cuestión de la norma y el castigo, ¿no? Exacto, y de la vigilancia. Así el otro día hablaba con los alumnos y decíamos ese asunto, ¿no? Te dejas de ver con una banda así como yo observé a esta colega, así de, güey, hace cuántos kilos que no te veo, ¿no? O güey, estás bien madreado, o sea, lo primero que notan es la apariencia física, ¿no? Porque tienen una imagen de ti, de cuando te toparon, y entonces si esa imagen encaja todavía, a mí siempre me dicen, es que estás igualita, no cambias, ¿qué pedo contigo, no? O sea, no sé qué se refieren en realidad, porque pues, los cuerpos crecen, envejecen y todo eso, ¿no? Pero la banda sí vigila muchísimo, ¿no? Cómo cambia el cuerpo, es algo que ocupa y preocupa muchísimo, siempre, todo el tiempo. ¿Qué más? Pues ya. Creo que tengo que asumir y confrontar mi realidad.